Buenas tardes, gente de la UNATE, muy buenas tardes a la señora directora, profesora Susana Tesio, al equipo de colaboradores, a los colegas y a la gente linda que nos sigue en la página de UNATE Enseña. Bien, esta tarde en el taller de la Boardilla vamos a compartir un breve fragmento de un texto narrativo que es producción de uno de los estudiantes de la Boardilla, para que miremos cómo él interpreta la narración. En segundo lugar, un breve fragmento de un recitado usando el género lírico de otro compañero de la Boardilla. Cuando estemos viejos, de Paco Stanley. Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos, y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachetee la cara el espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas. Y finalmente me voy a llanto, dedicar la risa y al la tercer bulla. género que nos falta, que se llama el género dramático. En clases anteriores habíamos adelantado que drama acá significa acción. Acción, es decir, lo que se hacía en las dos grandes formas de manifestación teatralizada en la antigüedad, la tragedia y la comedia. La tragedia, generalmente de tono muy solemne y de final desdichado, y la comedia, que era mucho más amena y para divertimento. Es decir, el teatro cumplió con muchas funciones sociales desde sus orígenes. En principio se lo utilizaba con finalidad religiosa. Luego su finalidad fue didáctica, dejar una enseñanza, y finalmente fue el teatro por divertimento. De ese teatro surgieron muchísimas otras formas. Hay teatro para todo tipo de público, para todas las edades. El teatro con la puesta en escena con actores en un escenario, el teatro de sombras, el teatro infantil con marionetas, con los guantes de dedos. Es decir, hay muchísimas formas de expresar una historia, un conflicto a través de lo que llamamos el arte dramático. Historia para ser representada. Las obras teatrales pertenecen al género dramático y se escriben en prosa o en verso, casi siempre en forma de diálogo con la finalidad de ser representadas. El término drama deriva de una palabra griega que significa hacer. Es por esa razón que se asocia normalmente a la idea de acción. En términos generales se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes. El hecho teatral se produce cuando la obra escrita es representada o puesta en escena ante el público. En esta representación intervienen el director, que organiza las actividades para la puesta en escena, los actores que representan a los distintos personajes y los diferentes especialistas en escenografía, vestuario, iluminación, musicalización, efectos especiales, entre otras cosas que hacen falta para una puesta en escena. Aunque los orígenes del teatro occidental son desconocidos, la mayor parte de las teorías las relaciona con ritos y prácticas religiosas de la antigüedad. Más tarde, alrededor del siglo V a.C., los griegos desarrollaron la tragedia y la comedia, a la que yo les mencionaba al principio, cuyas representaciones se realizaban en teatros al aire libre. De manera sencilla y sintética, podríamos decir que los elementos del género dramático, propiamente, son los personajes y el conflicto. Los personajes se dividen o se clasifican en protagonistas y antagonistas. Dirían los chicos, en los buenos y en los malos. Y surge así en la representación al menos dos posturas contrarias.
dos conflictos. Un conflicto desde el punto de vista de los protagonistas y desde el punto de vista del antagonista. Ese conflicto debe llegar a una resolución. Esa resolución puede tener un final feliz o un final trágico, como comentábamos hace un rato. ¿Qué tipo de conflicto se les presenta a los personajes? A veces con el medio. Por ejemplo, un lugar de trabajo desagradable, una situación de mucha carencia o necesidades, un conflicto con el medio. A veces el conflicto no es con el medio, sino con los otros. Una crisis ideológica, un cambio de vecindad, algo que me genera un malestar con los otros. Y a veces el conflicto es consigo mismo. El personaje siente por sí mismo una angustia, la desazón, una falta de incentivos y de objetivos. Es decir, estos son los tres tipos de conflictos que se presentan básicamente, que nosotros las vamos descubriendo. Es decir, estos conflictos los vamos descubriendo a medida que se desarrolla la acción dramática, ¿sí? En la comedia o en la tragedia antigua existían los personajes tipos, el héroe, el pícaro, el antihéroe, pero actualmente nosotros tenemos en el teatro contemporáneo los personajes cotidianos, un trabajador, alguien que padece una adicción, la muerte, la desaparición física de un ser querido. Todo esto puede generar un conflicto que lleva a determinada acción en la situación dramática en el teatro. La estructura del texto teatral se asienta en dos elementos básicos. El diálogo, generalmente es un diálogo entre personajes, o el monólogo. A veces es un solo personaje expresando su conflicto a través de sus parlamentos. Habla solito él y eso se llama monólogo. Y las acotaciones que acompañan a los diálogos para la puesta en escena. Las acotaciones son para que las tome en cuenta el director. El director tendrá en cuenta cómo va a ser esa puesta en escena. ¿Qué contienen las acotaciones? La postura de los personajes, los gestos que realizan, el tono de voz, cómo es su expresión física y de rostro, su postura, etc. Lo dijo, me dijo, lo escuché. En este caso, el diálogo se produce en estilo directo. Habla un personaje y el otro le responde. Ese es el estilo. Recuerden que nosotros no hacemos la representación, nos dedicamos a hacer la teoría, a producir los textos, ¿no? Esa es la finalidad de nuestro taller. Les voy a sugerir un conflicto, uno cualquiera, para que la gente de la boardilla y los que quieran y nos quieran acercar a una te enseña, puedan escribir un guión dramático, una paginita nada más, haciendo los diálogos y las acotaciones a partir del conflicto que le presentamos. Bueno, muchísimas gracias por este acompañamiento y nos encontramos la próxima semana. Que tengan una linda jornada y toda una semana bella, placentera, de salud, de amigos. Hasta la próxima. Gracias.